Vamos a resolver los exámenes de matemáticas del curso de acceso para mayores de 25 años de febrero de 2014. Empezamos por el ejercicio tipo A, cuyo primer problema nos pregunta que calculemos el coeficiente que acompaña a la potencia x cuadrado y cubo al desarrollar este binomio elevado a la quinta. Para ello recurrimos a la fórmula del binomio de Newton, que nos dice que 2x más y elevado a la quinta es igual a este número combinatorio por el primer elemento del binomio, 2x elevado a la quinta, y elevado a 0, más la siguiente suma sería el número combinatorio 5 sobre 1 por 2 elevado a x, una potencia menos, es decir, a la cuarta, y ahora la y estaría elevado a 1, más siguiente número combinatorio 5 sobre 2 por 2x al cubo por y al cuadrado, más siguiente sería 5 sobre 3 por 2x elevado a 2 por y elevado a 3, más 5 sobre 4, 2x elevado a 1 de y elevado a la cuarta, y finalmente 5 sobre 5, 2x elevado a 0, y como nos preguntan por el coeficiente de x al cuadrado y al cubo, tendremos que recurrir, por tanto, a esta parte del polinomio que aquí se nos forma. Por tanto, tendríamos 5 elevado a 3 por 2x todo al cuadrado y por y al cubo. Primero desarrollamos 5 sobre 3. Para desarrollar 5 sobre 3 recordamos que cuando tenemos un número combinatorio es el factorial del primero partido el factorial del segundo por el factorial de la diferencia de 5 menos 3, 2 factorial. Esto es lo mismo que 5 por 4, porque del 3 factorial se nos va con el 3 factorial, partido por 2, que es el resultado de 2 factorial. 5 por 4, 20 por 2, 10. Luego aquí tendríamos que 5 sobre 3 es 10, 2x al cuadrado es lo mismo que 2 al cuadrado por x al cuadrado, y finalmente y al cubo. Por tanto tenemos 10 por 2 al cuadrado, eso es 40, esto que 2 al cuadrado es 4 por 10, 40, x cuadrado y cubo. Y por tanto el coeficiente de la potencia x cuadrado y cubo es 40. En el segundo problema nos preguntan que si existe para algún valor x un triángulo rectángulo cuyos catetos midan 3 y 4 y cuya hipotenusa mida 5x. Para que eso sea verdad tendría que cumplirse el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, que en nuestro caso es 5x al cuadrado, debe ser igual al cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto. Es decir, que debería de cumplirse que 5 al cuadrado es 25, x al cuadrado sea igual a 3 al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, 16. Dicho de otra manera, tendríamos que 25x cuadrado es igual a 25. Este 25 pasa dividiendo y nos quedaría que x cuadrado es 25 partido 25, es decir, 1. Por tanto, x cuadrado igual a 1, solo nos quedaría dos posibilidades, o x vale 1 positivo o x también vale menos 1. Evidentemente no tiene sentido una hipotenusa que mida un valor negativo, luego el único valor posible para la hipotenusa es cuando x vale 1. Solo existe un valor que nos hace una hipotenusa posible en un triángulo rectángulo, que es cuando la x vale 1. Por tanto, sería la opción B. El problema 3 es un problema de multiplicación de matrices. Es decir, que nosotros tendríamos que coger la matriz A, que es una matriz 3 por 3, multiplicarla por sí mismo para llegar al cuadrado, multiplicarla otra vez por sí mismo para quedar al cubo y comprobar cuál de estas tres ecuaciones es cierta. Calculemos, por tanto, primero a cuadrado. A cuadrado sería el producto de 1, 4, 1, menos 1, menos 2, 0, 1, 4, 1, por el producto de sí mismo. Para multiplicar estas dos matrices, recordamos que nosotros lo que tenemos que hacer es que el primer elemento de este producto, este elemento que colocaríamos en la posición 1, 1, es el resultado de multiplicar la primera fila por la primera columna. Por tanto, hacemos 1 por 1 es 1, más 4 por menos 1 es menos 4. Luego tenemos menos 3 más 1, eso es menos 2. Hacemos lo mismo con la primera fila y segunda columna. 1 por 4 es 4, 4 menos 8 es menos 4, más 4, 0.
Siguiente, 1 por 1 es 1, 4 por 0 es 0, por lo tanto tenemos 1 más otro 2. Ahora hacemos lo mismo con la segunda fila. Menos 1 por 1, menos 1 por 1 es menos 1. Menos 1 más 2 es 1 y 0 ponemos un 1. Menos 1 por 4, menos 1 por 4 es menos 4. Menos 4 más 4, 0. Y 0, 0. Y finalmente, menos 1 por 1 es menos 1, 0 y 0. Luego aquí ponemos menos 1. Y en la tercera fila, 1 por 1 es 1, menos 4 son menos 3, más 1, menos 2. 1 por 4 es 4, 4 menos 8 es menos 4, más 4, 0. Y finalmente, 1 por 1 es 1, más 0, más 1 son 2. Luego a cuadrado vale menos 2, 0, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, 0, 2, que evidentemente no es igual a A. Por tanto, la primera de las opciones ya sabemos que no es. Vamos a hallar A cubo. Para hallar A cubo nosotros multiplicamos A cuadrado por A. O lo que es lo mismo, multiplicamos menos 2, 0, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, 0 y 2, por lo que valga, que es 1, 4, 1, menos 1, menos 2, 0, 1, 4, 1. Hacemos de nuevo la multiplicación. Primero, la primera fila por la primera columna. Menos 2 por 1, menos 2, más 0, más 2, eso es 0. Siguiente, menos 2 por 4 son menos 8, 0, más 8, 0. Menos 2 por 1 menos 2, 0, más 2. También vale 0. 1 por 1 es 1, más 0 menos 1, 0. 1 por 4, 4, más 0 menos 4, 0. 1 por 1, 1, 0 y menos 1, 0. Es decir, que llevamos dos filas completas de 0. Vamos a ver si la tercera también. Menos 2 por 1, eso es menos 2, más 0, más 2, 0. Menos 2 por 4, menos 8, más 0, más 8, 0. Y finalmente, menos 2 más 2, 0. Es decir, que la matriz al cubo es toda ceros. En cualquier caso, no se cumple la segunda de las condiciones, que es A cuadrado por A, sea igual a cubo. Por tanto, esta opción tampoco es. Y efectivamente, la opción correcta es la C. ¿Por qué? Porque si nosotros hallamos A cuarta, evidentemente es lo mismo que A cubo por A. Teniendo en cuenta que A cubo es toda una matriz de 0, A cubo por A es también toda una matriz de 0, puesto que si nosotros multiplicamos una matriz por otra que tiene todo 0, el resultado todos serán 0. Por tanto, se cumple que A a la cuarta es lo mismo que A al cubo, y la solución correcta, por tanto, es la C. Nos preguntan por este sistema y nos preguntan que para qué valor de alfa se cumple que sea compatible determinado. Para ello nosotros ponemos, como siempre, la matriz de coeficientes. La matriz de coeficientes es alfa 1, 1, serán los coeficientes de la ecuación, 0, alfa, 1 y 0, 0, alfa. Esta es la matriz de coeficientes y la matriz ampliada pues sería con una nueva fila de unos. Como siempre en este tipo de problemas nosotros tendríamos que hallar primero el rango de la matriz de coeficientes, el rango de esta matriz A. Para hallar el rango de A, nosotros calculamos el valor del determinante de esa matriz, es decir, cuánto vale este determinante. Este determinante vale, pues, alfa cubo, 0, 0, 0, 0, 0, es decir, vale alfa cubo. Para que el rango de A sea 3, basta con que alfa sea distinto de 0, es decir, el rango de A será 3 si y solo si alfa es distinto de 0. Para alfa igual 0, el rango de A será 2, si alfa igual a 0. Hay que tener en cuenta que el rango de la matriz ampliada lo podemos calcular entonces a partir de este valor de aquí, de esta matriz de aquí, teniendo en cuenta que si alfa es distinto de 0, por supuesto, su rango será 3, y si alfa vale 0, pues si su alfa vale 0, tendríamos entonces la matriz 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1.
el determinante de esta matriz es 1. Por tanto, el rango de la matriz ampliada si alfa vale 0 es 3. Y por tanto, si alfa es igual a 0, el rango de la matriz ampliada sería 3 y el sistema sería, por tanto, incompatible. Si alfa vale distinto de 0, el rango de A será 3, el rango de la matriz ampliada también es 3 y por tanto el sistema será compatible, determinado, puesto que el número de incógnitas es igual al rango de la matriz. Por tanto, este sistema es si alfa distinto de 0, compatible, determinado, si alfa igual a 0, incompatible. La pregunta es, ¿cuándo el sistema tal es compatible determinado? Luego la respuesta será, es compatible determinado si alfa es distinto de 0. Nos piden hallar la recta perpendicular a esta por el punto 1, 1. Este problema se puede hacer de varias formas. Una forma fácil es comprobar que si tenemos la recta x igual a 7 más t y igual a 3 más t, un vector director de esta recta son los coeficientes de la t, es decir, 1 y 1. Esto es un vector director. Por tanto, la pendiente de esa recta es la segunda componente partido de la primera, es decir, 1 partido por 1. Por lo que es lo mismo, 1. Luego la pendiente de la recta que me dan es 1. La pendiente de la recta perpendicular debe ser la inversa y opuesta. Es decir, la inversa y opuesta de 1 es menos 1. También podríamos calcular el vector director perpendicular a 1, 1. Si nosotros pintamos el vector 1, 1, tendría este componente, su vector perpendicular, lógicamente, puede ser este o este otro. En cualquier caso, son vectores perpendiculares el 1 menos 1 o el menos 1, 1. Cualesquiera de los dos nos serviría. En cualquier caso, nosotros a partir de que la pendiente perpendicular es menos 1, nosotros podemos hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto 1, 1 y tiene de pendiente menos 1. Es decir, que tendríamos que poner la ecuación punto pendiente que dice que y menos la ordenada del punto por el que pasa y menos 1 es igual a la pendiente por x menos la abscisa del punto. Es decir, que nos quedaría y menos 1 es igual a menos x más 1 y poniendo la ecuación implícita pasaríamos la x y el 1 a este lado, me quedaría menos x, pasa aquí como más x más y, menos 1 menos otro, menos 2. Esta sería la ecuación de la recta, que es equivalente lógicamente a la a. Otra forma de hacerlo es que ya que tenemos el vector director y que tiene que pasar por el punto 1, 1, es poner la ecuación paramétrica, que nos quedaría x es igual a 1, que es la coordenada del punto por el que pasa, menos t. Y y sería igual a 1 más t, donde menos 1 y 1 son las coordenadas del vector perpendicular al que me dan. Si nosotros sustituimos de aquí t, me quedaría que x es igual a 1 menos t, y despejando de aquí t, me quedaría que x sería igual a y menos 1, porque todo esto de aquí. Y por tanto, reagrupando de nuevo, me quedaría x es igual a 1 más y más 1, o lo que es lo mismo, x menos y es igual a 2, que es otra forma de ver la ecuación de la recta perpendicular a la que me da. Es decir, que por cualquiera de los dos caminos, evidentemente el resultado es esta recta. Para hallar la distancia de un punto a un plano, aplicamos la fórmula que dice que basta sustituir la ecuación del punto en el plano y dividir por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los coeficientes. Es decir, que en nuestro caso lo único que tendríamos que hacer es que la distancia sería igual a 1 más 1 más 1, que es el resultado de sustituir el punto en el plano, dividido por la raíz cuadrada de el coeficiente de la x, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es lo mismo que 3 dividido por 1 más 1 partido la raíz de 3. 3 partido la raíz de 3 es lo mismo que poner, si multiplicamos por raíz de 3 arriba y abajo, me quedaría 3 raíz de 3 partido raíz de 3 por raíz de 3. Y esto es lo mismo que raíz de 3 por raíz de 3 es 3, me quedaría exactamente igual a la raíz de 3. Por lo tanto, la solución es la B.
La ecuación que hemos aplicado es la siguiente. Si nosotros tenemos el plano de ecuación AX más BY más CZ más D igual a 0, y el punto de coordenadas X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, la distancia de P al plano es igual a X sub 0 más B Y sub 0 más C Z sub 0 más D, en valor absoluto, partido la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Esta es la fórmula que nos dice la distancia de un punto a un plano. Con respecto al examen tipo B, el primer problema nos preguntan una división de polinomio. En este caso, una división de polinomio que podemos hacer por Ruffini. Por tanto, nosotros ponemos los coeficientes, 1 que es el coeficiente de x a la cuarta, 3, 5, 9, 6, que son los coeficientes del polinomio, y para hacerlo por Ruffini cogemos el más 1 y le cambiamos de signo y es menos 1. Por tanto, ahora bajamos el 1, que es el primer elemento, 1 por menos 1 es menos 1, y sumamos 3 menos 1, 2. Volvemos a multiplicar, menos 1 por 2, menos 2, 5 menos 2, 3. 1 menos 3 es menos 3, 9 menos 3, 6. Menos 1 por 6 es menos 6 y el resto da 0. Por lo tanto, la división del polinomio x a la cuarta más 3x al cubo más 5x cuadrado más 9x más 6 por x más 1 es, como se rebaja en 1, esto es x al cubo más 2x cuadrado más 3x más 6 y de resto es 0. Por lo tanto, la solución es la B. Nos preguntan que si un triángulo rectángulo tiene dos catetos de igual longitud, ¿qué relación hay entre la hipotenusa y la longitud de los catetos? Teniendo en cuenta, insisto, que los dos catetos tienen igual longitud. Nosotros tenemos que aplicar de nuevo el teorema de Pitágoras. Nosotros sabemos por Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, los dos catetos miden lo mismo. Luego, el cateto 1 y el cateto 2 es la misma longitud c. Luego tendríamos que h al cuadrado sería igual a 2c cuadrado. Si nosotros aplicamos aquí la raíz cuadrada a ambos miembros de la igualdad, me quedaría que la raíz cuadrada de h al cuadrado debe ser igual a la raíz cuadrada de 2c al cuadrado. O lo que es lo mismo, h debe ser igual a la raíz de 2c. La relación que hay, por tanto, entre la hipotenusa y el cateto es que el cateto multiplicado por la raíz de 2 nos da la hipotenusa. Por lo tanto, nosotros tenemos que, si multiplicáramos 2 por el cateto, que es lo que nos piden, 2 por el cateto será mayor que la raíz de 2 por el cateto, puesto que 2 es mayor que la raíz de 2. Y como la raíz de 2 por el cateto es exactamente igual a h, tenemos que 2c es mayor que h. Y por tanto, la solución correcta es la A. El tercer problema nos propone una multiplicación de matrices. Nos dan la matriz A y la matriz 0, formada todo por ceros, y nos preguntan que cuál de estas tres afirmaciones es cierta. Para ello nosotros tendremos que hallar a cuadrado y a cubo para comprobar pues, si a cuadrado es lo mismo que a cubo, si A es distinto de a cuadrado o si a cubo es toda una matriz de 0. Por tanto, lo primero que nosotros hacemos es hallamos a cuadrado. Para hallar a cuadrado tenemos que multiplicar la matriz que nos dan por sí misma. El primer elemento será el resultado de multiplicar la primera fila por la primera columna. Menos 1 por menos 1 es 1, 1 menos 2 es menos 1 y 0. La siguiente sería menos 1 por menos 2 es 2, 2 menos 4 es menos 2, 0 menos 2. Finalmente 1, 0, 2, 0, 0, 0, esto es 0. La siguiente fila, 1 por menos 1 es menos 1, menos 1 más 2 es 1. El 0 no se puede. 1 por menos 2 es menos 2, menos 2 más 4 es 2. Y finalmente 1 por 0, 0, 2 por 0, 0 por 1, esto es 0. Y tercera fila, menos 2 por menos 1 es 2. 2 menos 2, 0. Más 1 menos 2 es menos 2. Menos 2 por menos 2 es 4. 4 menos 4, 0. Y menos 2. Y finalmente 0, 0, 1 por 1, 1. Luego vemos que al multiplicar A
por a nos da ella misma. Es decir, que a cuadrado es lo mismo que a. Luego ya sabemos que la opción B no es correcta. ¿Será a cuadrado igual a cubo? Pues efectivamente sí, porque si nosotros tenemos que a cuadrado es igual a a, está claro que a por a cuadrado será lo mismo que a por a. Multiplicando por a los dos miembros de esta igualdad, es decir, a cubo es lo mismo que a cuadrado. Por tanto, la solución correcta es la a. Hay que tener en cuenta que si nosotros volviéramos a calcular a cubo multiplicando las matrices, es decir, multiplicando a cuadrado por menos 1, menos 2, 0, 1, 2, 0, menos 2, 1, lógicamente estaríamos otra vez multiplicando las dos matrices de antes y esto nos devolvería a dar a. Es decir, que a cubo es lo mismo que a cuadrado, que es lo mismo que a. El problema 4 nos preguntan que cuándo es incompatible este sistema. Por lo tanto, nosotros tenemos que hallar, de nuevo, el rango de la matriz de coeficientes, en nuestro caso es beta 1, 1, 0, beta 1, 0, 0, beta. Esta sería nuestra matriz de coeficientes. Y tendríamos la matriz ampliada, que es la que está ampliada con los coeficientes, es decir, que sería esta de aquí. El sistema, para que sea incompatible, tiene que ser que el rango de A sea distinto del rango de A'. Calculamos primero el rango de A. Para hallar el rango de A, nosotros lo primero que tenemos que hacer es hallar el valor del determinante de esa matriz. Por lo tanto, ponemos su determinante y el valor que nos sale es b cubo y el resto de valores 0, 0, 0, 0, luego es b cubo. Es decir, que si b es igual a 0, el determinante vale 0 y el rango de A será 2. Por lo tanto, si b es igual a 0, rango de A es igual a 2. Si b es distinto de 0, el rango de A es igual a 3. Si b es distinto de 0, el rango de A será 3, luego el rango de A y el rango de A' serán iguales y por tanto el sistema será compatible determinado, que no es lo que nos estamos buscando. Lo que estamos buscando es que sea incompatible. Luego, para que sea incompatible, desde luego una opción, la única opción es que beta valga 0. Si beta vale 0, el rango de A vale 2, pero ¿cuánto vale el rango de A'? Pues eso es lo que nos preguntamos. Es decir, si tuviéramos A' ahora con el valor 0, tendríamos esta matriz 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Cuál es el rango de esta matriz A'? Pues el rango de esta matriz A' es 2, porque el único menor distinto de 0 que encontramos es este de aquí, que es un determinante que vale 1. Todos los demás determinantes que nosotros formemos de 3 por 3 nos van a dar también determinante de valor 0. Por tanto, el rango de A' también es igual a 2, cuando beta vale 0. Luego, el rango de A vale 2, el rango de A' vale 2, también cuando beta vale 0, el sistema es compatible, lo que pasa es que ahora sería compatible indeterminado. Pero en cualquier caso, sí sería compatible. Es decir, que para ningún valor de beta, el sistema es incompatible. Si beta es igual a 0, el sistema es compatible indeterminado. Si beta vale distinto de 0, el sistema es compatible determinado. Este problema se puede resolver de forma geométrica bastante fácil, porque la recta x igual a 3 es una recta paralela al eje de ordenadas por el punto 3, es decir, sería una recta parecida a esta. Esta recta es x igual a 3, una recta vertical paralela al eje de ordenadas, donde este sería el punto origen de coordenadas. El punto 2, 5 tiene 5 de ordenadas y 2 de abscisa, es decir, sería un punto que estaría aproximadamente por aquí. Por tanto, su distancia a la recta es 1, que es la distancia que hay desde el punto 2 al 3. Luego podríamos resolverlo geométricamente. Si no lo queremos resolver geométricamente, se puede resolver también por la fórmula que nos dice que si nosotros tenemos la recta AX más BY más C igual a 0 y el punto P de coordenadas X sub 0 y sub 0, la distancia de P a R la podemos hallar sustituyendo a X sub 0 más B y sub 0 en la recta
partido la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. En nuestro caso tendríamos lo siguiente. El punto es el 2, 5 y la recta x igual a 3. Es decir, la recta tiene el coeficiente de la y 0. Por tanto, nosotros pondríamos que la distancia del punto 2, 5 a la recta x igual a 3 sería igual. Sustituimos en la recta x igual a 3 el punto, es decir, donde pone x ponemos 2 menos 3 en valor absoluto partido la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Recuerdo que el coeficiente de la y en la recta es 0. Luego esto es 1 partido la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, 1 partido por 1. Luego, lógicamente, el resultado es el mismo que el que teníamos. Recuerda que hemos puesto aquí 2 menos 3, porque la recta x igual a 3 es equivalente a la recta x menos 3 igual a 0. Si nosotros sustituimos aquí el valor de 2, que es el valor de la abscisa del punto, me quedaría 2 menos 3. Pero que la fórmula de la distancia, el numerador es en valor absoluto. Luego 2 menos 3 en valor absoluto es 1, que es el resultado que hemos puesto aquí en el numerador. En este problema nos preguntan si estos tres vectores en el espacio son linealmente dependientes o independientes. Para ello nosotros tendríamos que poner la matriz de sus coeficientes y preguntarnos por el rango de esta matriz. Si el rango de esta matriz es distinto de 3, es que los vectores son linealmente dependientes. Pero es que esta matriz siempre va a tener un rango menor de 3, puesto que tiene dos columnas iguales, es decir, esta columna y esta columna son iguales. Luego, esta matriz, su determinante, 1, 1, alfa, 2, 2, beta, 3, 3, gamma, siempre va a ser 0. Y por tanto, su rango siempre va a ser menor que 3. Y por tanto, los vectores van a ser linealmente dependientes para todo alfa, beta y gamma. Insisto, porque cuando en una determinante tenemos dos columnas o dos filas iguales, su valor es 0. En cualquier caso, si no nos diéramos cuenta de esto, podemos desarrollar este determinante. Vamos a ver, 1 por 2 es 2, 2 por gamma. Más 3 por 2, 6 alfa, más beta por 3, 3 beta. Esos serían los productos positivos. Y los productos negativos serían alfa por 3 y por 2, 6, es decir, menos 6 alfa, beta por 3, menos 3 beta, y 2 gamma, también negativo. Es decir, que los productos positivos y los productos negativos, como podemos ver, se anulan todos, y efectivamente este resultado es 0. Luego, la matriz no tiene rango 3, luego estamos seguros que los vectores son linealmente dependientes.